Si hay algo que satura las redes sociales durante estas fechas es la cantidad de creyentes preguntando qué es lo que celebran los ateos durante Navidad. Me parece muy peligroso que en su mayoría no entienden realmente lo que está pasando. Y hay un encabezado de una noticia que me llamó mucho la atención. Es del Papa y dice: si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía. Sobre esto, este episodio. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Atheos.me. Espero que ya la mayoría esté preparándose para Navidad, en las vacaciones ojalá, y espero que estén practicando la paciencia, sobre todo en las compras, en los moles, haciendo las filas en las cajas, pero principalmente en las calles. Y si usted maneja, espero que esté practicando la paciencia y manejar a la defensiva. Hay una cantidad exorbitante de accidentes estúpidos, de gente que por ahorrarse 30 segundos no llegó el día de Navidad a ver a su familia. Y me parece que es un muy buen momento para practicar la paciencia, que es un músculo, al que podríamos ver como un músculo, y practicar el manejar a la defensiva. ¿Qué importa llegar 10 minutos tarde con tal de llegar? En esta ocasión, en este episodio, hay un editorial que quiero compartir aquí en atheos.me, www.atheos.me. Y tiene que ver con algo que veo mucho en redes sociales, y es ¿qué celebramos los ateos durante la Navidad? Entonces me gustaría hacer un editorial de básicamente 3 partes. La primera tiene que ver con la fuente de la noticia que vi y que fue la que me inspiró a hacer este editorial, y es de Así Prensa, y dice: si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía, advierte el Papa. Como segunda parte, me gustaría exponer tal vez un poquito sobre la fiesta, las razones históricas y algunas cosas que tal vez ateos y creyentes no sabían. Y no voy a entrar en el cliché de Saturnalia, sino que tratar de dar un enfoque que tal vez muchos no han tomado en cuenta. Y como tercera parte, me gustaría entrar de lleno a la pregunta y a ciertos elementos que a mí me parecen muy importantes, que me parece muy importante considerar sobre la celebración de la Navidad por parte de los ateos, ya sea para creyentes o para ateos la consideración. Así que empezamos, voy a leerlo, así que muy probablemente me equivoque no solo una vez, sino que varias. Ahí me tienen paciencia. Dice así: Así Prensa es una agencia noticiosa católica, caracterizada por utilizar un lenguaje en el que muchas veces, más de lo que se esperaría de alguien que dice promover la empatía, se dan mensajes de forma pasivo-agresiva, de manera que llegue a 2 públicos. Primero, el católico que está inmerso en el no cuestionar recibe lo que busca y siente calorcito en el pecho con la noticia. Pero segundo, el católico que no está tan comprometido siente una amenaza, obviamente vestida de amor, con ese tono de soberbia que caracteriza a Así Prensa. En esta ocasión publicaron un artículo llamado Si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía, advierte el Papa. Tal como vemos en el sitio de Así Prensa, la palabra advierte no es gratuita, sino que da ese sentido de sumisión que debe sentir quien es católico, donde la misma palabra advertir significa que, de no seguirse el consejo, habrá consecuencias. Resta decir que la advertencia no es parte del discurso del Papa, sino la forma con la que Así Prensa presenta sus encabezados generalmente. Sin embargo, y el punto en cuestión, ¿será verdad que los ateos y todos aquellos billones de personas que no son cristianos y que celebran la Navidad, celebran una fiesta vacía? Muchos preguntarán qué celebramos los ateos en Navidad. Y hay quienes lo cuestionan a todo nivel, desde los más eruditos, pasando por el público en general, hasta los creadores de memes que se reparten en redes sociales y que incluyen faltas de ortografía solo en caso de que uno no pudiera hacer una relación entre el mensaje y el nivel educativo de quienes los crean. Pero hay un año
Hay un día del año celebrado tal vez más que cualquier otro desde hace mucho tiempo, miles de años. Y aunque no voy a entrar en el cliché de Saturnalia, voy a hablar unos segundos sobre la fecha, antes de responder a la pregunta de qué celebramos los ateos en Navidad. Este día corresponde al solsticio de invierno. Esto quiere decir el día en que el sol adquiere su mayor o menor altura. De hecho, el nombre solstitium, sol sistere, quiere decir sol quieto, y la duración de las noches son mayores durante el año. Estos fenómenos habían sido ya calculados hace mucho tiempo, y aunque no se sabía en ese entonces que el efecto era causado por la inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita, eran efectos que sí podían ser medidos, y muy interesantes para quien se diera cuenta de que el Sol parecía estar quieto durante unos momentos, lo que en muchos casos se explicaba, así como todo lo que no conocemos, por intervención divina. Es por esto que la fecha se ha celebrado para muchos dioses. Los incas celebraban este mismo día el día de Inti, que era el dios del sol. Los aztecas celebraban ese día el día de Huitzilopochtli, que era el dios del sol. Los escandinavos celebraban ese mismo día el día de Frey, que era el dios del sol. Y los romanos celebraban ese mismo día el día del dios Apolo, que era el dios de, entre muchas cosas, el sol. El solsticio de invierno fue una celebración a aquello que no se comprendía. En su momento fue celebrado para dioses que ahora nos parecerían extraños, pero luego se celebró para un dios que tuvo ciertas características. Nació de una virgen, hizo milagros, incluyendo convertir el agua en vino, dijo ser hijo del único Dios verdadero, tuvo discípulos y fue sacrificado. Por supuesto que estoy hablando de Dionisio, pero al igual que él, que es un mito mucho anterior que Jesús, otros mitos de similares características entraron en juego, se replicaron y algunos tuvieron más popularidad que otros durante el año cero. Pero también el 25 de diciembre fue asignado en algún momento al hijo del dios Jehová, que es el mismo. Esto se dio en el tiempo de Clemente de Alejandría. ¿Qué otro día habría elegido el dios Jehová para su nacimiento? Hoy los investigadores más serios saben que es muy poco probable que esto haya sido así, debido a muchas razones, dentro de las cuales encuentro más lógicas el cálculo que se hace generalmente entre el día de la concepción de Juan el Bautista, que es 6 meses antes del nacimiento de Jesús, y lo que dice Crónicas sobre los turnos en los que debían servir en el templo, pero sobre todo, y no estoy siendo sarcástico, la improbabilidad de que el censo supuestamente ordenado por César, del que no hay ningún recuento, pero eso es tema para otro episodio, se haya realizado en diciembre, ya que el intenso frío en Jerusalén en ese momento hubiera representado muchas dificultades y el riesgo de tener problemas con el pueblo judío, algo que no era difícil en aquel entonces. Lo que sabemos es que para el Concilio de Nicea, que fue en el año 325, ya se había fijado el Dies Nativitatis. La Iglesia Católica no hace ningún esfuerzo en esconder en su nueva enciclopedia católica que este día fue probablemente fijado para convencer a los pueblos paganos, porque ya tenían un día de celebración para sus dioses. No era más fácil cambiar el nombre del dios y de la fecha y permitir que la celebración siguiera existiendo en lugar de promover otro día y competir. De esta forma, el día del nacimiento del Hijo del Dios Jehová, que es el mismo, adoptó una celebración ya existente. Lo irónico es que ahora le preguntan a un ateo por qué celebra ese día. Regresando a las palabras del Papa, si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía. La religión de una generación es la mitología de la siguiente, y estamos viviendo uno de esos cambios. Y así como el solsticio de invierno ha sido celebrado por milenios para varios dioses, en este momento histórico muchos lo celebran para el Hijo del Dios Jehová, que es el mismo. Pero esto, que en su momento fue una mayoría absoluta, ha ido cambiando. La frase del Papa sigue siendo clara. Si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía.
Esto lo que dice es que para los ateos la Navidad es una fiesta vacía. En el pasado se ha celebrado la fiesta y ya los incas y los germanos acostumbraban dar regalos en ella. Ahora la fiesta sigue siendo la misma, pero cambia de color o de nombre. Hay muchos tipos de ateos, por otro lado, desde la élite científica, donde el 95% de ellos lo son, hasta algunos que participan en foros dejando públicamente claro que nunca aprendieron que algunas palabras en español se tildan. Yo hablo en este caso por mí y por los ateos que conozco. La Navidad la tomamos como una fecha en la que celebramos muchas cosas. Para un creyente es difícil entender muchas de ellas porque tienen la idea de que los ateos somos personas malas o sin un norte moral. Sin embargo, tal como hemos visto en episodios pasados, las estadísticas dicen lo contrario. Pero no importa, entiendo por qué puedan pensar que si no hay un elemento específico como el nacimiento de un Dios, no tenga mayor significado. Pero no es así. La Navidad y el final del año en general es la celebración de un ciclo, tal como se celebraba antes de que el cristianismo apareciera. Los seres humanos hemos interiorizado mucho el concepto de ciclos, ya que se presenta en la naturaleza, y este periplo de inicio, final, nuevo comienzo está presente en nuestras vidas y en básicamente toda la mitología. El fin de un ciclo para comenzar otro es lo que muchos ateos celebramos. A la Navidad se une generalmente el tiempo de vacaciones con el que podemos hacer una pausa y pensar sobre cosas que tal vez no pensamos durante el año. Sobre todo enfrentados a un cambio, a un nuevo ciclo de año que comienza y que sentimos que nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Si quitamos a Jesús de la Navidad, queda una fiesta vacía, dice el Papa. ¿Era vacía antes de que usáramos esa fecha para incluir a Jesús? No. ¿Es vacía para quienes aprovechan la fecha para hacer una pausa, meditar, prepararse y sentir la esperanza de una nueva oportunidad? No. Específicamente, la Navidad es una fecha en la que muchos ateos celebramos la gratitud, aquello que la vida nos ha dado y aquellos que hemos logrado. Tal vez no todos con salud o no todos con trabajo, pero todos con vida y con la posibilidad de dejar de lado las cosas malas que han pasado y esforzarnos de nuevo. Es una fiesta vacía celebrar el que tengamos vida, el apoyo de una familia o de amigos y esa felicidad que da en nuestras vidas el ser algo más que nosotros a través del amor. No. La Navidad es el momento en que muchos hacemos una pausa para darnos cuenta de todo lo que tenemos, que es muchísimo, en un momento de paz que generalmente no se da en el correr diario que tenemos durante el año. La probabilidad de estar vivos es prácticamente cero. Es decir, si sus padres hubieran tenido sexo un segundo antes o un segundo después, o si no hubieran ido al paseo donde se conocieron, si no hubieran doblado aquel día a la izquierda en lugar de a la derecha, o incluso si no hubieran tomado un vaso más de agua, el espermatozoide hubiera sido otro y usted no existiría. Multiplique esto por la probabilidad de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y verá que la probabilidad de que usted exista es básicamente cero. Estar vivos es una posibilidad entre trillones y es algo para celebrarse, porque lo que tenemos, aunque sea muy poquito, es trillones de veces más de lo que no tenemos y es suficiente para una vida feliz. En Navidad dejamos de lado muchas de las cargas del trabajo y del estrés del año y tenemos la oportunidad de abrir los ojos ante el hecho de que tenemos todo lo necesario para poder alcanzar nuestra felicidad y lo celebramos. Si no estamos conformes, podemos cambiar, esforzarnos más y lograr cosas maravillosas. Pregunto yo, esta celebración vacía? No sé si el creyente se da cuenta de lo que se dice realmente en esta frase, que es una de las formas de entregar un mensaje sin que se den cuenta. Esta frase dice que no podemos tener una celebración plena si no es a través de lo que nos da el cristianismo. El problema para ellos es que cada vez vemos que sí se puede. Si esta frase fuera cierto,
fuera cierta, los ateos no podríamos aprovechar la celebración de un nuevo ciclo, que es lo que se ha celebrado en esta fecha desde mucho antes que Jesús, pero la evidencia nos dice que antes y después esto sí ha sido posible. En otras palabras, yo no sé si el creyente se da cuenta, el Papa nos dice que ha habido un día en el que siempre se ha celebrado plenamente. Luego meten a Jesús en la ecuación, le cambian el nombre a la fecha y dicen que si este elemento, a partir de ese momento, la celebración es vacía. Y lo que vemos después es que los ateos siguen celebrándola en medio de gratitud y esperanza. Y la respuesta es, no pueden hacerlo porque si no usan el elemento que yo dije que era el más importante en la fecha, que ya de por sí se celebraba, entonces no puede, es vacía. Para un creyente tal vez sea difícil entenderlo y yo lo comprendo, pero no quita el hecho de que los ateos podamos celebrar la fecha, ahora llamada Navidad, sin que ésta sea vacía. En cuanto al nombre, es solo el que le pusieron una vez que la fecha ya se celebraba. Y no por ponerle un nombre nuevo pueden reclamar derechos sobre la celebración. Sería como que quienes alababan al sol digan que los cristianos en Estados Unidos no pueden celebrar la misa el domingo porque es el día del sol, que es Sunday. A mí me cuesta mucho entender cómo en lugar de utilizar una posición de poder para tratar de llevar amor a todos, que es lo que hubiera pasado si el Papa hubiera dicho que la celebración de Navidad puede hacer a todos felices, alguien tome el tiempo para decir que algunos no pueden serlo y que su celebración será vacía solo porque no tienen al mismo Dios. Nadie peca más de orgullo que quien cree tener el monopolio del amor. Para terminar, yo les deseo que pasen unos días felices, que tomen el tiempo para darse cuenta de todo aquello que tienen y que son, y que puedan hacer una pausa para hacerle ver a los demás lo agradecido que está de que sea parte de su vida. Sea con un regalo, con un abrazo, con una llamada, es tomar el tiempo para celebrar la unión y la esperanza de que con esfuerzo podemos hacer un futuro mejor en este ciclo que comienza. A todos los ateos y creyentes, sin dejar a otros por fuera o decirles que no pueden ser felices en estas fechas y sin advertencias, yo les deseo, sinceramente, una feliz Navidad.